Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Sente, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el video anterior les comenté que voy a explicar acerca de un libro, es la Introducción a la Ciencia del Derecho Penal, del profesor Edilberto Luis Martínez Castro. Bueno, vamos a abordar el primer capítulo acerca de la denominación de la ciencia del derecho penal. Este capítulo se subdivide a la vez en 5 subcapítulos, que es la denominación de ciencia del derecho penal, qué es el derecho penal, la función que cumple el derecho penal en nuestro ordenamiento jurídico, la justificación de la pena y la retribución de la pena. Bien, eh, vamos a hablar acerca, en primer lugar, de cómo es que se llega a denominar derecho penal a esta disciplina jurídica. Antiguamente recordemos que esta disciplina tenía el nombre de derecho criminal. Sin embargo, a partir de 1756 es que se da el cambio a derecho penal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el maestro Martínez Castro, citando al profesor Juan Bustos Ramírez, explica de que el cambio de denominación tiene que ver mucho con el paso de un estado totalitario a un estado de derecho. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, como consecuencia del surgimiento de las corrientes filosóficas, políticas de aquel entonces, ¿no? Recordemos que en ese tiempo se estaba gestando ya lo que es la Ilustración y donde salieron brillantes exponentes de dicha corriente, entre ellos es Montesquieu, Voltaire, Rousseau y entre otros, ¿no? Que cuestionaron los conceptos fundamentales del Estado y de la política de aquel entonces y empezaron a plantear otras cuestiones, otras soluciones. Entonces, dentro de esa coyuntura social, política e ideológica, es que va a surgir varios exponentes que van a ver el tema del derecho criminal, que hasta ese entonces tenía ese nombre. Entre ellos es el Marqués de Beccaria y el Marqués de Montesquieu. Ellos van a proponer de que no hay que criminalizar todo eh, todo lo que ocurre dentro de una comunidad, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que resaltar más es la esencia primordial de esta disciplina jurídica, que es la facultad de castigar o penar, en todo caso, que tiene esta disciplina. Por lo tanto, para ellos, lo mejor, la mejor denominación que podría tener esta disciplina es la de derecho penal y no derecho criminal. Entonces, eso es lo que nos explica más o menos el profesor Martínez Castro, ¿no? Y a partir de ese entonces ya se empieza a hablar de derecho penal, ¿no? Y ya se populariza a nivel mundial con la promulgación del Código Penal francés de 1810 de la era napoleónica. Entonces, a partir de ahí es donde se va a tomar en cuenta no solamente las ideas de Montesquieu y Beccaria, sino también el aforismo latín de Feuerbach, que dice que no puede haber pena sin una ley previa, ¿no? Nulla poena sine ley. Entonces, a partir de ese principio fundamental, en la cual se va a basar el principio de legalidad, es que ya se va a tomar en cuenta estos conceptos que les estoy explicando, ¿no? A la vez también el profesor peruano Percy García refiere que en cuanto a la denominación utilizada, habría que señalar, dice, que una referencia a secas del derecho penal resulta incorrecta, pues con ella se alude únicamente al objeto de estudio, porque si se tiene en cuenta que de lo que se trata es de conocer de una manera metódica o sistemática el derecho penal, la denominación adecuada entonces tendría que ser ciencia del derecho penal, ¿no? De esta posición también es adepto el profesor Santiago Mir Puig, ¿no? Que también
menciona en su libro de la parte general de Derecho Penal, de que no hay que diferenciar entre el objeto del estudio y la materia en sí, ¿no? La materia es la ciencia del derecho penal y el objeto del estudio de esa materia es el derecho penal. Entonces, siempre hay que mantener esa diferencia, ¿no? Bueno, frente a eso van a surgir varias posiciones en cuanto a la denominación de qué es el derecho penal, ¿no? Y estas posiciones se van a agrupar en dos, desde el lado objetivo y desde el lado subjetivo. Desde el lado objetivo, ¿qué tenemos? Desde el lado objetivo nos dicen que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social en una comunidad. Eso es desde el lado objetivo. Desde el lado subjetivo nos dicen que el derecho penal es la facultad que posee el Estado de castigar o imponer sanciones, el llamado jus puniendi, ¿no? Entonces, según tú tengas un concepto objetivo o subjetivo, vas a tener un concepto distinto del derecho penal, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál es la función que cumple el derecho penal en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, la función del derecho penal va a depender mucho de la función que se le asigne a la pena y o medida de seguridad, ¿no? Por ejemplo, hacer justicia, prevenir delitos, etcétera. Estas propuestas de la función que debe cumplir la pena es estudiada por las teorías de la pena, que próximamente vamos a tocarlo en otro capítulo. Las teorías de la pena, bueno, es una teoría de la función que debe cumplir el derecho penal, ¿no? No solo explican cuál debe ser esa función, sino que explican la legitimidad de sus fundamentos. O sea, explican por qué el derecho penal tiene esa función o debe tener esa función, ¿no? Explica los argumentos o fundamentos de esa legitimidad, ¿no? Y bueno, también se debe considerar el momento histórico, cultural, social, político, religioso que atraviesa el Estado cuando se va a determinar la función que debe cumplir la pena y por lo tanto el derecho penal, ¿no? Eso es lo que nos menciona a grosso modo el profesor Percy García, ¿no? Citado por el maestro Edilberto Martínez Castro. En cuanto a la justificación de la pena, bueno, tenemos tres tipos de justificación. Una justificación política, una justificación sociopsicológica y una justificación ético-individual. En la política nos dice que el derecho penal está justificado porque sin ella el orden jurídico dejaría de ser un orden coercitivo. En el aspecto social psicológico nos dice que satisface las ansias de justicia de la comunidad. Y en el aspecto ético individual se justifica en consideración al propio delincuente, ya que permite a éste liberarse de su sentimiento de culpa, ¿no? A través del castigo que le impone el Estado. Finalmente, la retribución de la pena, que vendría a ser la esencia en sí de la pena, el profesor García Pablos de Molina, citado también por el maestro Edilberto Martínez Castro, nos dice que la pena no es cualquier mal que se aplica a una persona, sino solo aquel que tiene su origen y fundamento en una conducta delictiva. La pena es considerada como un mal retributivo, al igual que la venganza. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia de ella? Es de que la pena, si bien es cierto es un mal retributivo, pero no toma como criterio de referencia el sentir del lesionado, sino el de la ley. He ahí la diferencia, ¿no? Y bueno, pues amigos, eso ha sido sucintamente el primer capítulo del libro Introducción a la Ciencia del Derecho Penal del maestro Edilberto Luis Martínez Castro. En el siguiente video voy a explicar el capítulo 2 que habla sobre las teorías de la pena. Bueno, eso ha sido todo. Espero que me haya dejado entender y ya nos veremos en un próximo video. Chao, chao.